Bueno, buenas tardes. Bueno, debido al tiempo que ya nos está apretando, hoy más que avanzar contenidos así extensivamente o detalladamente, si quieren, voy a hacer ya más que todo una síntesis de lo que falta, digamos, ¿no? O sea, me refiero a este tema de los autovalores que hemos estado más o menos viendo ahora la anterior clase, por ejemplo, en el tema de construir matrices, ¿no? Es decir, matrices datos sobre su espectro, ¿no? Entonces, el tema todavía es muy amplio. Si ustedes ven los libros, van a darse cuenta que es mucho contenido el que todavía nos está faltando, ¿no? Así que de todos modos voy a hacer una especie de síntesis de lo que falta, ¿ya? Entonces, de lo primero que voy a hablarles es de un tema que es importante, que ya lo hemos mencionado, pero muy superficialmente, de la continuidad de los autovalores y los autovectores, ¿no? Eh, Ahora, hay varios enfoques en los que se puede abordar este tema de la continuidad, ¿no? Yo voy a asumir dos enfoques, ¿no? Uno que está en el texto que les he pasado y otro que es más propio del análisis, ¿no? Em, el tema es el siguiente, ¿no? Nosotros hemos siempre, bueno, y por el momento vamos a seguir haciéndolo, vamos a considerar una matriz, ¿no? O sea, el tema de la continuidad es el siguiente. Nosotros consideramos una matriz, ¿no? Y para esta matriz, que es una matriz de n por n, ¿no? Y además tiene entradas reales, ¿no? Es decir, puedo considerarla una matriz que vive ahí, ¿no? Para este tipo de matrices, lo que hemos hecho nosotros es calcular los autovalores, ¿no? Y los autovalores no eran nada más que los ceros del polinomio característico, es decir, calculábamos el polinomio característico, que era este, ¿no? Y a partir de él planteábamos la ecuación característica, que sería esta, ¿no? Y de aquí automáticamente salían las soluciones, ¿no? Y las soluciones, como habíamos dicho, podían ser números reales o complejos, ¿no? Pero las soluciones, digámoslo así, distintas, ¿no? Eh, no podrían superar en cantidad el grado del polinomio, que en este caso el grado del polinomio es n, ¿no? Entonces solo podrían haber a lo más n. Aquí estoy considerando que podrían repetirse y todos estos son elementos, son números complejos esencialmente, ¿no? Pero lo que hay que destacar es que estos números dependen de A, es decir, cambio de A, cambia el polinomio característico, cambia la ecuación y cambian de A. Entonces, lo que va a suceder al final de cuentas es que estos valores, lambda 1 hasta lambda n, algunos obviamente se pueden repetir, son esencialmente funciones de A, ¿no? Es decir, las tenemos que considerar como funciones de A, ¿no? Es decir, la pregunta ahora referida a la continuidad es ¿cómo son estas funciones de A? ¿No? Es decir, vistas visto esto como una función, es decir, a cada A le asignamos por algún criterio, ¿no? Este conjunto de n vectores, algunos ya saben, se pueden repetir. La pregunta es, esta función que hace eso, ¿no? Que le podemos llamar incluso lambda si quieren, ¿no? Eh, ¿Qué comportamiento tiene? ¿No? Es decir, ¿es continua, no es continua, es diferenciable, en fin, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones más importantes dentro del tema de la, de lo que significan el análisis matricial de autovalores, ¿no? Ok, entonces uno de los resultados más importantes se refiere justamente a eso, al hecho de que esta función es bastante regular. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros dotamos este conjunto de las matrices, de donde sale la aplicación A de una noción de distancia, ¿no? Es decir, si, lo, si le damos una apropiada noción de proximidad, ¿no?
Eso significa hablar de lo que significa una distancia, es decir, si tomamos alguna noción de distancia en este conjunto, aquí nosotros ya lo tenemos, ¿no? La distancia de vectores en Cn, ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que demostrar, ¿no? Y es a lo que vamos a apuntar ahora, al menos de una manera bastante superficial, ¿no? Es demostrar que si yo tengo una secuencia que converge a un A, ¿no? Utilizando esta noción de distancia que nosotros tenemos entre matrices, lo que tendríamos que verificar es ver si estos autovalores, ¿no? Lambda, lambda de los A sub n, o sea, este vector de autovalores de mi, de mi matriz también convergen o deberían converger también a este lambda A. ¿Sí? Entonces, esta es la pregunta. eh, Esto es lo que es, demostrar esto es lo mismo que demostrar que los autovalores dependen continuamente del A, ¿no? Es decir, pequeñas variaciones de A hacen que, los autovalores varíen también en esa proporción, o sea, muy poco, ¿no? Ahora, obviamente esto es uno de los equivalentes de la continuidad, ¿no? La continuidad en realidad ustedes lo pueden, bueno, la definición de continuidad involucra esta distancia y tal, pero no nos vamos a complicar con una definición, por ejemplo, epsilon delta, ¿no? Eh, eh, lo más práctico es considerar un equivalente, y un equivalente de la continuidad es esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto resolvería el primer problema de la continuidad de los autovalores respecto a la matriz, ¿no? El otro problema es el de los autovectores, ¿no? Es decir, una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, un autovector, ¿no? Por ejemplo, el lambda 1, por dar un caso, ¿no? Nosotros podemos hallar sus autovectores o un autovector, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tomar un x1, ¿no? Un autovector un autovector de A correspondiente a mi lambda 1, ¿no? Al autovalor lambda 1. Y no solamente uno, puedo agarrar cuantos sean necesarios, cualquiera, ¿no? Entonces, si este autovalor dependía de A, ¿no? Entonces, en última instancia, este autovector también va a depender de A, ¿no? Es decir, los autovectores, ¿no? Como los autovalores dependerían en última instancia de A. Entonces, la pregunta que surge es, si yo considero los autovectores ahora de mi, de mi transformación, perdón, de mi matriz, ¿no? Entonces la pregunta es, también hay una variación continua, ¿no? Ese es el tema ahora, ¿no? ¿Será que este X1 varía continuamente, ¿no? Y ahí tenemos el mismo problema, ¿no? Tengo que tomar una distancia y tendría que ver la forma de responder esa pregunta, pero va por la misma dirección, ¿no? Es decir, si yo tengo una sucesión de vectores, ¿no? Digamos estos X1, ¿no? Que convergen a nuestro X1, ¿no? Sí. Oh, perdón, estoy haciendo al revés. Si yo tengo una sucesión de matrices que converge a, ¿no? Y digamos, a uno de sus autovectores le llamamos X1N de A, ¿no? Entonces, la pregunta es así, ¿será que convergen en algún sentido al primer autovalor de A? Para ponerlo de una forma parecida a la anterior. Entonces, esas son las preguntas que uno se haría, ¿no? Naturalmente uno se haría para poder resolver. Entonces, la, la, desde el punto de vista del análisis, ¿no? Eso se resolvería a partir de justamente la forma en la cual se hallan estas funciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es verlo desde el punto de vista más un poco técnico, ¿no? Lo que implica una serie de resultados que no los vamos a demostrar porque son resultados bastante difíciles y largos, pero vamos a ver cómo utilizarlos y vamos a más o menos valorarlos en esa medida, ¿no? Entonces, para eso vamos a considerar un teorema que es bastante técnico, ¿no?
pero que lo voy a esquematizar y que obviamente está en las diferencias, ¿no? Es decir, nosotros ahora lo que vamos a hacer es tomar dos matrices, A, B, matrices, ¿sí? Dos matrices reales, obviamente, de M por M, ¿ya? Ambas son de M por M, ¿sí? Y, y vamos a considerar sus autovalores, lambda 1 hasta lambda M, obviamente con repetición, ¿no? Coma, y mu1 hasta mu m, ¿sí? Obviamente con repetición también. Esos son los autovalores, pero son los autovalores de A y B respectivamente, ¿ya? Entonces, estos de aquí son los autovalores de A y estos de aquí son los autovalores de B, ¿no? Entonces, y vamos a definir un número, ¿no? Definimos, ¿no? Definimos un número, ¿no? Que resulta nada más de tomar el máximo para todos estos autovalores de las entradas de las matrices A y B, ¿sí? El máximo de, de los términos, pues me lo voy a escribir más o menos así, que sería el valor absoluto de los A y J, ¿sí? Coma B y J. Son las entradas de las matrices A y B y tomamos el máximo de todas las entradas, ¿no? Donde obviamente I va de 1 a M, ¿no? Y el J también va de 1 a M, así, ¿no? Si tomamos todas las entradas de A, todas las entradas de B en valor absoluto y tomamos el máximo, ¿ok? Entonces, lo que nosotros, el resultado que vamos a considerar es, bueno, vamos a considerar esto y vamos a definir también este otro número, ¿sí? Que tampoco es difícil de calcular. Lo único que hago es tomar las entradas de la matriz, ¿no? A y J y las comparamos con las respectivas de la B y J, ¿no? ¿Ok? Y esto, todas estas diferencias entre las entradas las sumamos, ¿no? Las sumamos, ¿no? Desde I y para IJ desde 1 hasta M, obviamente. Es decir, hacemos todas las diferencias entre las entradas, ¿no? Y esto las promediamos, ¿no? Pues en realidad no es un promedio exactamente, pero para que funcione lo vamos a dividir entre 1 sobre M, porque aquí no hay M, ¿no? Entonces, y esto es a lo que le vamos a llamar delta de AB. Es lo que les comentaba aquí arriba, ¿no? Que va a ser una especie de distancia que vamos a considerar entre, entre matrices, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es como midiendo la diferencia que hay entre matrices. Ahora, un aspecto que hay que tener muy en cuenta aquí es que este no es la única manera en la cual yo puedo medir las distancias, ¿no? Pero esta es la más sencilla, intuitivamente la más sencilla, ¿no? Lo único que hacemos es observar las diferencias, ¿no? Entre los correspondientes términos de la matriz, ¿no? Sumarlas, ¿no? Y en cierto sentido ponderarlas con la dimensión. No estoy tomando el promedio, ¿no? Sino estoy ponderándolo con respecto a la dimensión. Esto es para que no hayan distorsiones respecto a la magnitud de estos valores, ¿no? Imagínense una matriz de 1000 por 1000 comparado con una de 1.000.000 por 1.000.000, hay una diferencia eh, eh, en términos dimensionales, ¿no? Y esa compensación se la captura con esta especie de ponderador, ¿no? ¿Ok? Entonces, a partir de esta noción de distancia que vamos a tomar y de este M, que es una especie de cota, ¿no? Nosotros obtenemos el siguiente resultado, ¿no? Entonces, dice, y ese es el resultado que nos va a interesar. El resultado nos dice que si nosotros tomamos las, estas diferencias, o sea, voy a tomar el lambda I y el lambda J, estas diferencias, ¿sí? Pero lo que hago es, en primera instancia, lo que hago es tomar la menor. O sea, fijo un
fijo un J, digamos, bueno, lo voy a pasar primero la página, así, y voy a fijar un J, ¿ya? Digamos, lambda 3, ¿no? Entonces, considero todas estas diferencias respecto de lambda 3, ¿sí? Pero respecto de lambda, pero voy a considerar, o mejor sería al revés, ¿no? Bueno, creo que va a dar lo mismo al final. Entonces, considero la menor de todas, ¿no? Ah, perdón, esto estoy haciendo mal, es el mu, ¿no? Mu J, porque estoy tomando el del A y el del B, ¿no? Entonces, fijo un I o un J, ¿no? ¿No? Da igual, ¿no? Primero fijo el I, digamos, ¿no? Y tomo todas las diferencias con respecto a los autovalores de la otra matriz. Y tomo la más pequeña, o sea, tomo el mínimo. El mínimo de todas las diferencias para J desde 1 hasta M. Así, ¿no? Fijando el I. O sea, tomo lambda 3, digo. Entonces mido la diferencia con todos los otros autovalores y tomo la más pequeña, ¿sí? Y una vez que he hecho eso, repito el proceso para los otros lambda I, ¿sí? Es decir, ahora lambda 5, ¿no? Y hago la misma diferencia, ¿no? Tomo el mínimo y de todos esos voy a sacar el máximo. Agarro el máximo de todos esos, de todas las diferencias mixtas, ¿no? Y esto iría desde 1 hasta M, ¿ok? Entonces, eso va a hacer eso lo que va a hacer es medirme las distancias entre los autovalores, ¿no? Las diferencias entre los autovalores, ¿no? Imagínense esto como una distancia entre autovalores, algo así, ¿no? Y no es la única forma de medir tampoco, ¿no? Pero la ventaja que tiene esta forma de tomar la distancia entre autovalores es que justamente es posible demostrar que esto va a ser menor o igual que este factor, que es m más 2, ¿no? Por m a la 1 menos 1 sobre m, a esta potencia. Voy a escribir así, eso es una potencia, ¿no? Y multiplicado por la distancia, justamente la distancia que hemos introducido aquí, elevado a la 1 sobre m. Así, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Lo que está haciendo es establecer una relación entre la forma en la cual vamos a establecer la distancia entre autovalores, que sería esta, ¿no? Y un factor que justamente depende de este m que está aquí arriba, por la distancia de AB, la distancia entre las matrices A y B, en lo que estoy llamando la distancia, ¿no? Pero fíjense, ponderado, ¿no? Ponderado por la dimensión, ¿no? Entonces, este de aquí uno lo tiene que imaginar como la distancia entre autovectores, tendría que ser, podríamos interpretarlo como la distancia, perdón, entre autovalores, ¿sí? Autovalores, ¿no? Respecto a este de aquí, ¿no? Que sería, que lo tengo que considerar como la distancia entre matrices. Distancia entre matrices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿cómo ustedes tienen que verlo esto? Si esto es muy chiquito, ¿no? Muy, muy chiquito, ¿no? Si le tomo la raíz, todavía va a ser más chiquito, ¿no? La raíz m', y noten que mientras mayor es la dimensión del m, es decir, mayor es el tamaño de la matriz, esto todavía va a tener que hacerse más chiquito, ¿no? Entonces, eso va a hacer de que la distancia entre los autovalores sea también chiquita, ¿no? Es decir, si esto es muy pequeño, esto va a tener que serlo, porque justamente eso es lo que está diciendo esta desigualdad, ¿no? ¿No? Y ponderado, obviamente, con este valor, ¿no? Que es que considera el máximo de las entradas. Es decir, si este máximo de las entradas, este de aquí, no crece mucho, entonces se mantiene razonablemente no demasiado grande, no va a afectar a este producto, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos dice esto. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, las entradas de nuestra matriz crecen mucho? Entonces, por más de que este sea pequeño, esto igual este producto lo va a volver algo grande, entonces esto ya no me va a ayudar. ¿Se dan cuenta?
Sin embargo, en general, para lo que nosotros queremos, una de las matrices va a ser fija, ¿no? ¿Ok? Esta va a ser, una de estas, digamos la B, va a ser fija, porque lo que queremos hacer es aproximarnos a ese B. Entonces, eso va a hacer de que las entradas, este máximo, se vaya estabilizando a medida que el A se va aproximando al B. Es decir, el A no puede tener entradas muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia al B la voy a medir de acuerdo a la fórmula que les había dado, que es esta, ¿no? Aquí mismo está, ¿no? Entonces, fíjense que si esto está fijado y el A se está aproximando al B, este no puede crecer porque se tiene que ir acercando a este valor. Entonces, este M no va a dispararse a medida que nosotros nos aproximamos a un fijo B, ¿no? Entonces, no va a influir preponderantemente aquí, esto de aquí, porque en realidad esto lo vamos a poder todavía acotar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que uno podría observar aquí, ¿no? Que este M todavía depende de A y B, pero como el B lo vamos a fijar, ¿no? Y el A queremos que se aproxime al B para justamente hablar de la continuidad. Entonces, este M va a estar bastante condicionado, ¿no? Bastante condicionado y eso es lo que esencialmente, eso es lo que tendríamos que aprovechar, ¿no? O sea, todo lo que acabo decir lo vamos a escribir matemáticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo? Nosotros vamos a considerar ahora una matriz, una sucesión, ¿no? Lo que les decía, y eh, vamos a considerar una sucesión B1, B2, ¿no? Así. B1, B2, bueno, voy a escribir de una vez como la notación que ya sabemos, ¿no? Vamos a tomar una sucesión así, ¿ya? Es una secuencia de matrices, ¿no? Eh, obviamente de M por M, ¿no? De M por M, pero va a ser una secuencia de matrices tal que esta B sub N, perdón, se va a aproximar a un A fijo, ¿no? Eh, y ahora, la forma en la cual medimos esta aproximación, ¿no? Eh, depende de la noción de norma o la noción de distancia que habíamos tomado aquí, ¿no? Pero como este también va a cumplir puede considerarse fijo el M, o sea, el M aquí está fijo, ¿no? M fijo, ¿no? Si fijamos el M, esto no es nada más que la norma del máximo, ¿no? Si lo vemos esto, perdón, sí, claro, la norma de la suma, disculpe, ¿no? La norma de la suma es respecto a las entradas. Entonces, esto de nuevo es una noción de distancia, ¿no? Va a definir una distancia. Yo lo voy a dejar como un ejercicio demostrar esto, demostrar que delta A, B define, ¿no? Define una distancia o una métrica, ¿no? Una distancia en el conjunto de las matrices de M por M. ¿Ok? Eso es algo que no es difícil de demostrar, en realidad es solo una observación, ¿no? Entonces, cuando digo que el BN converge a la A, ¿no? O sea, que si tengo una matriz que converge a A, eh, de la noción de convergencia, nosotros podemos concluir que entonces podemos decir que va a converger con esta métrica, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el delta de Bn, la distancia de Bn, si le llamamos distancia al A, así, esto va a converger a cero, ¿no? Si n converge a más infinito. ¿No ve? ¿Sí? Porque eso es justamente la definición de convergencia en un espacio métrico, ¿no? En un espacio métrico general, ¿no? En un espacio cualquiera que tiene una métrica, ¿no? Si ustedes dicen que xn converge a x, entonces lo que están diciendo es que la distancia del xn al x converge a cero, ¿no? Eso es la definición de convergencia en un espacio métrico. Entonces nosotros estamos aplicando eso, ¿no?
Pero detrás de esto todavía hay un hecho de análisis muy general que permite esta implicación, ¿no? Y es el hecho de que, lo voy a colocar entre paréntesis, ¿no? Pues en este conjunto de las matrices de M por M, todas las normas son equivalentes. Entonces, no importa cómo yo sé que esto converge a A, esto igual va a implicar que esto converge a cero, ¿no? Incluso si tomara alguna otra forma de tomar la métrica, o perdón, la distancia, ¿no? Entonces, eso significa, pues en RM por M, todas las normas, este es un hecho de análisis, ¿no? Todas las normas, es decir, son equivalentes, ¿no? Y esta no es nada más que un tipo de distancia definido por una norma, ¿no? Una norma matricial, ¿no? En realidad es una norma, o sea, si aquí yo omito el 1 sobre m, esto es una norma, define una norma en el espacio de las matrices, ¿no? Pero si le multiplico por un positivo, sigue siendo una norma, ¿no? Entonces, eso es algo, es un hecho, ¿no? Entonces, esta es solo que esta norma es muy particular porque es una norma ponderada, ¿no? Entonces, pero es una norma más. Entonces, de ahí viene el hecho de que esto converge a cero porque esta es una norma, ¿no? Y por lo tanto me va a garantizar esa situación. ¿Ok? Entonces yo ya tengo que se va a dar esta convergencia considerando el delta definido como antes, ¿no? Entonces, a los valores a los autovalores, ¿no? Entonces, o sea, lo que acaba siendo formal, entonces, ¿no? Del teorema, ¿no? Del teorema, ¿no? Si yo llamo, digamos, a lambda, si yo llamo lambda, bueno, usando la misma notación de arriba, mu sub 1n, digamos, ¿no? Coma mu sub 1, perdón, 2m, 2n, así, ¿no? Eh, coma y así hasta el mu sub mn, coma n, así. Son los autovalores del enésimo término de la sucesión, ¿no? Son los autovalores de b sub n, ¿sí? ¿No? Entonces, lo que vamos a poder concluir es que estas distancias que puedo tomar, ¿no? Van a ser menores iguales, bueno, lo voy a escribir, ¿ya? Entonces, tendríamos que lambda i, ¿no? Menos mu sub jn, j, n, así. Esto sería el mínimo, ¿no? Y el máximo. El mínimo aquí era el j, ¿no? El j del 1 al m, y aquí el i era del 1 al m igual. Esto es menor o igual, lo estoy describiendo, ¿no? M más 2, ¿sí? Y este es el que hay que tener cuidado, ¿no? El m, y en lo que les había dicho, 1 menos 1 sobre m, ¿sí? Del delta de el a, b sub n, ¿no? A la 1 sobre n. Entonces, para fíjense, no hay problema. Esto converge a cero. Entonces, la raíz mésima de nuevo va a converger a cero, ¿no? Lo que yo necesito es que todo esto converja a cero, ¿sí? Y el que lo va a definir eso, el m es fijo, entonces no hay problema aquí. El que lo puede arruinar es ¿no? El m que depende de los dos, ¿no? Y este m, lo que yo necesito es que justamente ese no, no se dispare, porque, o sea, si yo tengo que esto converge a cero y esto converge a infinito, esto puede converger tranquilamente a infinito, ¿no? Entonces, yo necesito controlar el comportamiento de este m, pero este m para nosotros es nada más que el máximo, ¿no? M es igual a, por si acaso, ese es el máximo, ¿no? Y lo voy a escribir de esta manera, permítanme escribirlo así, el valor absoluto de los A sub IJ, ¿no? Y los B sub IJ, pero estos B sub IJ a la N, así, superíndice N, que quiere decir que estoy tomando las entradas de la enésima,
Entonces, esto va a depender de esos valores, ¿no? Porque estoy aquí tomando con respecto del n, ¿no? Entonces, lo que quiero ver es que esto no se vaya a infinito. Que esto tiene que, cuando n tiende a infinito, esto no, esto por si acaso es i, j mayor o igual que 1, menor o igual que m. Lo que yo necesito es que esto no se vaya a, a, a infinito, ¿no? Entonces, la manera en la cual nosotros vamos a garantizar que eso no vaya a suceder es observando, acotando este, ¿no? Pues este no hay problema, este es fijo, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es que cuando n tiende a infinito, fijado este no pase nada con este, ¿no? Y la forma de hacerlo es tomando, usando este hecho, ¿no? Un hecho así, menos a y j, ¿no? Yo lo puedo ver, perdón, tengo que sumarle el a y j, así, ¿no? Este de aquí. Y esto lo puedo ver como menor o igual que las b y j a la n, así, menos a y j, más por la desigualdad triangular, a y j. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que estos de aquí a su vez están siendo acotados por estos. Entonces, nuestro m es menor o igual que el máximo, al final de cuentas va a ser menor o igual que el máximo del ij menor o igual que m, mayor o igual que 1, de los a y j, ¿no? Y estos factores de aquí, ¿no? Los valor absoluto de b y j a la n menos menos a y j, así, más valor absoluto de a y j. ¿Sí? Entonces, si esto nosotros lo tomamos el límite cuando n tiende a infinito, entonces fíjense que esto se hace cero, ¿no? Porque justamente el a, la bn converge a A. Entonces las correspondientes entradas de las matrices se aproximan a cero. Entonces estos se están aproximando a estos, por lo tanto este valor absoluto se va a hacer cero, ¿no? Entonces esto va a converger al final de cuentas al máximo entre ij mayor o igual que 1, menor o igual que m, de el a y j, del máximo del a y j, coma, y como esto se hace cero, me va a quedar solamente el a y j, que es lo mismo, entonces me va a quedar al final como va a converger a este valor, ¿no? Es decir, lo que está pasando es que si yo esto lo veo como una sucesión que depende del n, porque depende efectivamente del n, estos mn, ¿no? Lo voy a colocar aquí también, mn, así. Estos mn son menores iguales que una cierta cantidad, ¿no? Que le voy a llamar, digamos, k sub n, así. Pero esa cantidad converge a un cierto valor, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta sucesión está acotada por una sucesión que converge, ¿sí? Y por lo tanto, esta sucesión tiene que estar acotada, ¿no? No puede que esta no converja, ¿no? Es decir, esto no necesariamente esto va a converger, pero por este hecho tiene que estar sí o sí acotada. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que va a suceder. Es decir, la sucesión MN está acotada por una sucesión que sí converge, ¿sí? Converge a este, ¿sí? Porque esto es fijo, ¿no? Eso garantiza que este MN es acotada, aunque puede no converger, ¿no? Entonces, eso es un hecho de análisis igual. Entonces, así, ¿no? MN como sucesión, ¿no? Perdón, eh, está acotada, ¿sí? Está acotada, es decir que es un número que es menor o igual que algo, ¿no? Entonces eso significa que luego, ¿sí? Existe, le podemos llamar no sé si llamarle K, ¿no? Pero un L, digamos, ¿no? Tal que el MN, todos son positivos, así que no hay necesidad de ponerle valor absoluto. Este es menor o igual que un L. Y listo, para todo N. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a suceder con esta desigualdad? ¿No? Esta desigualdad se va a convertir en los lambda, ¿cómo era? Los lambda I menos mu J, lambda I menos mu JN, así.
estos tomándoles el mínimo primero y luego el máximo. Y luego el máximo. Va a pasar que esto va a acabar siendo menor o igual, ¿no? Que nuestro m más 2, que era es fijo también, ¿no? Pero esto va a ser ahora, el mn, ya sabemos que es menor o igual que este L. Entonces esto va a ser L a la 1 menos 1 sobre M. Y acá, este es fijo, 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 ¿no? Entonces, dice, siempre va a aparecer aquí el delta, ¿no? De nuestro A, Bn a la 1 sobre M. ¿Listo? Listo, ahora sí, esto es un número, no depende del N, este L, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que si esto converge a 0, ¿no? Y esto es mayor o igual que 0, si esto converge a 0, ¿no? Que es lo que justamente sucede, ¿no? Aquí. ¿No? Entonces vamos a tener lo otro, ¿no? Es decir, el hecho de que esto converja a 0, porque esto es fijo, ¿no? Entonces eso hace de que este converja a 0. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, que si nuestra matriz Bn está muy próxima a, a la A, para cada, o sea, ¿cómo lo tenemos que interpretar esto? ¿No? Que um, no, lo que, bueno, lo voy a intentar interpretar, bueno, vamos a interpretar esto de esta siguiente manera, miren, esto converge a 0, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿No? Quiere decir que si yo, por ejemplo, tomo un valor muy pequeño, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, lo voy a hacer así, ¿saben? Para que se lo pueda explicar mejor. Digamos, aquí voy a tomar el n, ¿ya? N igual a 1. ¿Sí? Para este n igual a 1 tengo estos valores, lambda 1, 1n, perdón, lambda 1, 1, mu, perdón, mu 2, 1, así, ¿no? Son los autovalores para el B1. Mu M1, así, ¿no? Es para el B1, ¿no? Y lo mismo para el 2, va a ser lambda 1, 2, ¿no? 2, 2, así. Mu M, M2, y esto es para el B2, y así se van a ir formando los autovalores, ¿no? Y de la misma manera tengo los autovalores ya para el fijo, ¿no? Que sería el lambda 1 hasta el lambda n, así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar este hecho de que esto converge a 0? ¿No? De la siguiente manera. Yo, por ejemplo, si nosotros agarramos cualquier i, digamos, un lambda i aquí, ¿no? Cualquier. Puede ser el primero, puede ser el último, si quiere, ¿no? Si agarramos este lambda i, ¿no? Lo que nos está diciendo esto es que para n suficientemente grande, es decir, puedo hallar una matriz, alguna matriz suficientemente grande, digamos una BJ, ¿no? O BN, un BN, así. Y este BN va a tener un conjunto de autovalores, ¿no? Lambda mu sub 1, 1, n, mu sub 1, n, y así sucesivamente. Pero ahí adentro está el mu sub in. Y aquí viene la parte importante de esto, ¿no? Este es m, n, así. El detalle es que si yo agarro este lambda i, ¿no? Y para n es suficientemente grande, alguno de estos va a estar muy próximo a este, pero no necesariamente el iésimo, ¿no? Ese es el detalle, sino que alguno de estos podría ser este incluso, que se va a aproximar a esto, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo tomo cualquier epsilon mayor que 0 y tomo un i, ¿no? Y este epsilon es muy chiquito, ¿no? Yo voy a poder encontrar alguno de aquí, pero no necesariamente el mismo, el que está en el mismo orden, ¿no? Sino alguno. Entonces voy a poder encontrar un mu sub jn para n suficientemente grande
tal que esta distancia entre estos dos es muy pequeña. Eso es lo que, así es como uno tiene que entender esto, ¿no? De que los autovalores de esto están, puedo aproximar los autovalores de mi matriz A para algún autovalor de alguna de la sucesión, pero no necesariamente en el mismo orden, ¿no? En otras palabras, esto de aquí lo que me está diciendo es que para, para todo, para epsilon mayor que 0, y eh, ¿cómo lo puedo expresar? Ya, entonces para epsilon mayor que 0 y para i cualquiera, ¿no? Obviamente, bueno, lo voy a escribir así, para i en el conjunto 1 hasta n, perdón, m, ¿no? Porque son, es de tamaño m, ponen im, así, y para i cualquiera, lo que acabamos de demostrar es que existe, voy a poder encontrar un n, primero un n suficientemente grande, ¿no? Existe es decir, a partir de cierto n, le voy a llamar, existe n0, tal que eh, existe j, existe un j para, que va a depender de este n0, ¿no? Existe j en el conjunto, bueno, aquí debería, bueno, debería escribirlo así. Pertenece a este conjunto cualquiera, existe n0, tal que existe j en este conjunto también, en el mismo conjunto 1 hasta m, ¿sí? Este j depende del n0, ¿no? Tal que si tomo un n, ¿no? Tal que si tomo un n mayor o igual que este n0, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que nuestro lambda i, ¿no? El lambda i menos algún mu que está dado por este j, mu jn, es menor que eso. Eso está diciendo que esto converge a cero, ¿no? Eso significa que eso converge a cero, en términos estrictamente formales, ¿no? Los rigurosos, ¿no? ¿Ok? Y es en este sentido que se dice que hay continuidad en los autovalores, ¿no? Es decir, los autovalores de una sucesión se están aproximando a los autovalores de la sucesión límite, pero no necesariamente en un orden correspondiente, ¿no? O sea, miren, estas que son los primeros autovalores no se están aproximando necesariamente al primer autovalor, ¿no? Sino que pueden estarse aproximando de manera intercalada, ¿no? Y eso es lo que justamente intenta expresar este resultado, ¿no? Que hay que tener cautela en la manera en la cual se van aproximando los valores, ¿no? No es una aproximación eh, muy controlada, ¿no? Se aproxima, pero no sabemos cómo se puede aproximar. Eso va a depender de el tipo de, o cómo se va aproximando la matriz, ¿no? Entonces, justamente una consecuencia de este teorema que ya les he explicado, o sea, en realidad lo que acabamos de hacer es demostrar este teorema, que lo voy a escribir, teorema, ¿no? Un teorema que lo que dice es que si no, que si yo considero, ¿no? Sean lambda 1, lambda m, autovalores de A, ¿no? De una matriz A, ¿no? De A de m por m. Entonces, lo que acabamos de hacer es demostrar eh, que lambda i, visto como función de A, es continuo. Entonces, um, entonces, para cada i, ¿no? Para cada i, ¿no? Obviamente, entre 1 y m, ¿no? Lambda sub i, o sea, el iésimo autovalor, es una función continua de A.
de A. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de demostrar, ¿no? En realidad, ¿no? Hemos agarrado una sucesión de funciones, hemos tomado que converge a A y hemos probado de que el iésimo, para cualquier i que tomo, es decir, para la iésima, el iésimo autovalor, hay un autovalor de la sucesión correspondiente Bn que lo aproxima, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos demostrado, ¿no? ¿Ok? Entonces, uh, con eso tendríamos demostrado la continuidad de los autovalores respecto a las matrices, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden tal vez describir de una manera un poco más formal, incluso volver a repetir lo que hemos hecho, tal vez en un lenguaje un poco más apropiado, ¿no? Aquí está diciendo justamente eso, ¿no? Que cerca del lambda i hay algún autovalor, ¿no? Entonces, eso significa que sea continua, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a, esta es una de las primeras consecuencias de ese teorema, ¿no? Pero también hay otro que se refiere a las proyecciones, ¿no? Es decir, lo que nosotros hacemos es considerar ahora lo que hemos llamado la autoproyección, ¿sí? ¿Qué era la autoproyección? Es la aplicación que a cada vector me mandaba a un autoespacio, ¿no? Es decir, bueno, solo para recordarlo brevemente, ¿no? Si nosotros agarrábamos una matriz, ¿no? Y tomábamos un autovalor, lambda autovalor, ¿no? Habíamos dicho de que este autovalor de A definía un espacio, ¿no? El que hemos llamado S sub A lambda, ¿no? Que es el autoespacio uh, de lambda, ¿no? ¿Sí? Este es el conjunto de los autovectores, ¿se acuerdan? Los autovectores correspondientes a lambda, ¿no? Entonces, lo voy a colocar aquí, autovectores, para lambda, ¿no? Bueno, autovectores nomás, autovectores correspondientes a lambda, ¿no? Entonces, la anterior clase, bueno, no sé si fue en la anterior, pero hace 2 clases lo que habíamos estudiado es la proyección sobre este espacio, ¿no? La proyección ortogonal, ¿sí? Entonces ahí lo que aparecía, lo que habíamos construido era esta aplicación que le hemos llamado la proyección PA lambda, ¿no? Esto es un subespacio vectorial de nuestro espacio CN, ¿no? De los autovectores, ¿sí? Y bueno, inicialmente nuestra matriz vive en Rn. Bueno, voy a hacerlo, claro. Bueno, ya, como voy a hablar de sucesiones, mejor lo haremos así. M por M, ¿no? Y esta va a ser Cm, así, ¿no? Entonces, esto es un subespacio vectorial de Cm. Y la proyección lo que hacía era agarrar cualquier vector de ese espacio, ¿no? Y me lo llevaba justo a este subespacio, ¿no? Al subespacio propio, ¿no? Es que sería el S sub A lambda. Y esto es lo que hemos llamado lo que le hemos llamado la autoproyección, ¿no? ¿No? Y va a haber uno para cada autovalor, ¿no? Para cada autovalor va a haber una autoproyección, ¿no? Entonces, lo que hace esta aplicación es que a cada vector de CM me lo va a llevar, me lo va a proyectar en el espacio propio asociado a ese autovalor, ¿no? Entonces, tienen que imaginar, o sea, lo que geométricamente, creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? Es que cuando ustedes toman, por ejemplo, en el caso de R2, dos autovalores, esos autovalores, en un caso si son distintos, van a generar los autoespacios, ¿no?
Entonces, si tengo, por ejemplo, dos autovalores distintos, ¿no? Esos dos autovalores me van a generar los autoespacios, que van a ser, por ejemplo, bueno, lo voy a hacer con los colores distintos para diferenciarlos, ¿no? Uno sería, por ejemplo, este, ¿no? Uno sería este, por decir, ¿no? Este sería el S sub A lambda 1, ¿no? Y el otro podría ser este, bien, así, ¿no? Que sería el S sub A de lambda 2, ¿no? Entonces, bajo ciertas condiciones sobre A, ¿no? Por ejemplo, que si es simétrica, estos podrían ser ortogonales, pero no es necesariamente ese el caso, ¿no? Aquí estoy en un escenario muy ideal, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que la proyección lo que hace es enviarme a cualquier vector que ustedes tomen aquí en el, eh, en el espacio, en R2, ¿no? Entonces, la proyección, la proyección sobre la primera coordenada me va a dar la proyección ortogonal ahí, este vector, ¿no? Y la proyección sobre el otro me daría este otro vector, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refieren con las proyecciones. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, otro teorema que es una consecuencia también del anterior teorema y que no lo vamos a demostrar, ¿no? Es que justamente en el caso simétrico, estas proyecciones asociadas con los autovalores son funciones continuas, ¿no? Y en el caso no simétrico, eso puede no pasar porque estos subespacios no van a tener esa configuración ortogonal, ¿no? Y además que eh, 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 pueden colapsar para algunos autovalores, es decir, eh, bueno, lo voy a explicar. Bueno, primero voy a escribir el teorema y luego lo voy a explicar. Teorema. Teorema. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué dice el resultado? Bueno, sea A matriz simétrica, ¿no? Eh, simétrica, ¿sí? Y un autovalor, ¿no? Y lambda, un autovalor. Autovalor de A, ¿no? Entonces, este resultado lo que nos está diciendo es que la aplicación, la autoproyección para este autovalor es una función continua de A. Entonces, la autoproyección, eh, que sería P sub A lambda, es una función continua de A. ¿Ok? Entonces, este ya es un resultado un poquito más apretado, ¿no? No tan, más restringido, ¿sí? Y aquí hay que tener en cuenta que aquí a lo que me estoy refiriendo es a que en este caso nosotros partimos de la matriz A y lo que hacemos es considerar la proyección, pero la proyección es una función. Entonces, en rigor estaríamos hablando de la aplicación que le podría llamar una P estilográfica, digamos, ¿no? Que a cada P, a cada matriz, ¿no? Es decir, aquí, este sería parte del mundo de las matrices, de M por M, ¿sí? Y me lleva a un conjunto, pero ¿qué conjunto es este? Son funciones, ¿no? Es decir, tengo que considerar el conjunto de las funciones y como son polinomios, ¿no? O sea, son funciones lineales, ¿no? Tendría que considerar el conjunto de las transformaciones lineales, L, ¿no? De todo el espacio, eh, CM en el espacio CM, así. ¿No? Aunque en rigor va a caer aquí, entonces lo puedo ver también así, ¿no? Serían S sub A, ¿no? Uh, de lambda. Aunque no. Va a cambiar, ¿no? Porque para cada A esto va a ir cambiando, entonces mejor lo veremos solamente en el CM.
¿sí? Así. Entonces son transformaciones lineales, ¿no? Pero cuya imagen cae aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta transformación? Entonces, aquí lo que hace es a cada matriz, ¿no? Tomamos eh, una matriz A, ¿no? De, de M por M, ¿no? Y lo que hacen es, lo que hace esta aplicación es llevarme a, le voy a escribir así, P estilográfica A, llevarme, aplicarme y darme lo que es la función esta, P sub A, ¿no? De lambda, ¿sí? Pero esto es una función, una transformación lineal de CM en CM. Entonces, para hablar de la continuidad aquí, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en, bueno, aquí no hay problema, ya les he explicado que aquí puedo definir una distancia y de hecho cualquier distancia que provenga de una norma está bien, ¿no? Pero aquí es donde tenemos que tener algo de cuidado. Aquí estamos hablando de transformaciones lineales, ¿no? Pero la ventaja aquí es que el conjunto de las transformaciones lineales de CM en CM no es nada más que isomorfo al espacio de las matrices de C de M por M, ¿no? Tanto así que justamente nosotros hemos identificado, ¿se acuerdan? Esta proyección con una matriz, ¿no? Entonces es suficiente ver esta aplicación como una aplicación de las matrices en las matrices, pero donde esta matriz no es nada más que la matriz de esta transformación lineal, la matriz que se presenta a esta transformación lineal. ¿Ok? Entonces, eso es esa es la manera en la cual, ese es el contexto en el cual estamos afirmando que esta función es continua, es una función continua de A, ¿no? En el sentido de que, visto como una aplicación, considerando esta aplicación que a cada matriz nos lleva a la proyección sobre ese autovalor, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es en ese sentido es que estamos hablando de la continuidad, ¿ok? ¿Ok? Y este es un problema igual que puede ser muy complicado de considerar, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo que está en las referencias. Solo, no voy a hacer los detalles, solo voy a hacer una explicación muy breve de en qué consiste este ejemplo, ¿no? Y el ejemplo lo que hace es considerar esta matriz, solo para ilustrar lo que acabamos de hacer, ¿no? Consideramos esta matriz, ¿no? Que es justamente una matriz diagonal, ¿no? No es muy difícil de entender, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, ya sabemos sus autovalores. ¿Sí? Ya sabemos que tiene eh, dos autovalores, ¿no? Si, digamos, el lambda 1 sería el 2, ¿no? Y este tendría multiplicidad algebraica y además geométrica porque es diagonalizable. Bueno, ya es diagonal, de hecho. La multiplicidad algebraica 1, ¿no? Y el 2, lambda sub 2, el segundo autovalor, este tendría multiplicidad 2, ¿no? Entonces sería un autovalor de multiplicidad 2, ¿no? Porque en el polinomio característico aparece con grado 2, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos una secuencia de matrices, ¿no? Eh, cualquiera, ¿no? B sub n, y bueno, cualquier, sea, ¿no? B sub n, pero una secuencia que converge a, sí. O sea, estas B sub n son matrices. ¿No? Y ahora podemos suponer que estas matrices tienen autovalores reales. Ojo que eso no necesariamente va a ser así, o sea, depende de cómo yo construya, pero puedo considerar que sean reales solamente, ¿no? Y incluso lo puedo ver aquí, ¿no? Simplemente sumándole ciertos valorcitos aquí a esta matriz, ya puedo tener una matriz con esas condiciones, ¿no? O sea, miren, este 2, por ejemplo, yo le puedo sumar, bueno, esta es una, ¿no? Obviamente hay otras, ¿no? Pero puedo sumarle a este 2 más 1 sobre n, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren, ya tengo, su autovalor es este para esta matriz, ¿no? Y mantener la estructura de las demás así, ¿no? Y miren, aquí romper que sean distintos. ¿Cómo? A este 1 le voy a sumar 1 sobre n, así.
y a este 1 le voy a restar 1 sobre n, ¿no? Entonces, fíjense esta matriz ya converge, ¿no? De hecho, pero el detalle es que esto tiene autovalores distintos, a diferencia de aquí, que tiene un autovalor doble, ¿no? Estos son los autovalores y todos son distintos, ¿no? Salvo para, a ver un cachito, no, está bien, son distintos, ¿no? ¿Ok? Y los puedo ordenar, ¿no? Sus autovalores, o sea, el que haría, los puedo ordenar de menor a menor, mu, 1, n, mu, 2n, así los he hecho, ¿no? Mu, 3n, ¿no? De menor a mayor, menor igual. O al revés, ¿no? Bueno, lo haré así ¿no? Entonces, fíjense que, no, y para no confundirnos, lo llamaremos C. Así. Y está ordenado así, ¿ya? Entonces, el menor, por ejemplo, aquí sería este, ¿no? 1 menos 1 sobre n. Luego vendría el 1, perdón, el 1 más 1 sobre n. Y luego vendría el 2 más 1 sobre n, ¿no? Entonces, todos estos tendrían multiplicidad 1. Ok, entonces, eso es solo para darles una idea de lo que más o menos estoy hablando, ¿no? Eh, y, pero además, pero no es, estas son las sencillas, digamos, ¿no? Entonces, el teorema se refiere a cualquier aproximación, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es eh, considerar justamente el caso general, ¿no? Y que siempre lo podemos ordenar. Entonces, vamos a agarrar un Bn que converge a A, ¿no? Y vamos a considerar que los hemos ordenado, ¿ya? Pero de mayor, aquí, bueno, aquí es otro un poco la tradición. Generalmente se ordena de mayor a menor. Aquí está al revés, ¿no? Debería haberlo hecho este como el mayor. Pero bueno, bueno lo arreglaremos, ¿no? Así sería. Esta es la forma más estándar de ordenación. El primero siempre es el más grande, ¿no? Entonces todo esto está al revés, ¿no? Entonces, bueno, ya de una vez. Esto sería 2 más 1 sobre n. Así debería haber hecho, ¿ya? 1 más 1 sobre n, 1 menos 1 sobre n. ¿Ya? Pero aquí lo voy a respetar, ¿no? Y vamos, sean sus autovalores ordenados, ¿ya? Entonces les voy a llamar delta 1n, mayor o igual que delta 2n, pueden repetirse, no hay problema, ¿no? Delta 3n, autovalores de la sucesión, ¿no? Entonces, y vamos a tomar sus autovectores, ¿no? Digamos, un conjunto de autovectores, y para eso tendrían que ser ortogonales, pero ortonormal, que siempre lo puedo hacer, ¿no? Y sean x1, n, x2n y x3n. Así, ¿no? Autovectores ortogonales. Autovectores ortogonales. Siempre lo puedo encontrar, ¿no? ¿No? Asumiendo las hipótesis. Eso ya lo hemos demostrado, ¿no? Que siempre hay una base de conjunto ortonormal, en realidad sería ortonormal, ¿no? Ortonormales, nomás le pondré, ortonormales. Ortonormales. ¿Sí? Entonces, el teorema que acabamos de observar, lo que hace es, lo que nos está diciendo es que estos primeros los delta 1 sobre n van a tener que converger a 2, ¿no? Y los otros van a tener que converger a 1, ¿no? Entonces, luego, por teorema, ¿no? El delta 1n
va a tener que converger al 2, ¿no? Y el delta 2n y 3n, ambos, ¿no? Permítanme escribirlo así, van a tener que converger a 1, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Ok? Esto es por el hecho de que estos son ortogonales, ¿no? Son vectores ortogonales. Si no fueran ortogonales, esto no necesariamente se va a dar, ¿no? Pero la ortogonalidad hace de que los correspondientes autovalores converjan a los correspondientes autovalores, ¿no? Y el otro teorema lo que hace es inmediatamente decirnos que las proyecciones también van a converger, ¿no? Es decir, la proyección del primero, o sea, le voy a llamar P sub 1n, digamos, ¿no? La proyección para el Bn, ¿no? En realidad, sería, en rigor sería escrito así, B sub n delta 1n. Este tendría que converger a la proyección, a la proyección de A del 2, así, ¿no? Y los otros pasaría lo mismo. Y la proyección del Bn, pero para los otros, delta y n, convergería para el PA1. Y esto valdría para I igual a 2,3, ¿no? Así. Entonces eso es lo que sucede por la proposición esta de aquí, ¿no? La proposición de que la función PA, las proyecciones son ortogonales, ¿no? Y nosotros, además, nosotros ya justamente ya sabemos cómo está este de aquí, no es nada más que el x1n, ¿no? Por el x1n transpuesto, ¿no ve? Esta es la forma en la cual se calculaba ¿se acuerdan? Y aquí va a pasar para el P2n, o sea, para los otros, para la segunda proyección, tendría los otros dos, ¿no? X2n, X2n, transpuesto, más, porque se repiten, ¿no ve? X3n, X'3n, ¿no ve? Esto sería la proyección, pero del primero, ¿no ve? Del segundo, perdón. Esto es de esto, por si acaso, por si no se acuerdan. Es aquí, ¿no? Esta es la forma en la cual hallábamos las proyecciones, ¿no? Los productos de las bases de los autovalores, ¿no? Estas sumas de aquí. ¿A dónde estaba? Estas sumas, ¿no? De los las proyecciones son esos productos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa sumatoria esa suma va a tener que converger a ese, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Ahora, para comodidad le llamaremos P sub 1, n y este P sub 1, P sub 2, n. ¿Ya? Son las dos proyecciones que se van a dar, ¿no? Entonces, esos subespacios van a ir convergiendo a esos valores, ¿sí? Ahora, un ejemplo de cómo esto se va a dar, un ejemplo no tan sencillo como el que hemos hecho, donde se va a dar esto justamente por el hecho de que esta vez la convergencia es simétrica, ¿no? Es la siguiente, ¿no? Nosotros podemos considerar la B sub n, ¿no? Como siendo la matriz la misma, ¿no? 2, 1, 1.
pero ahora le colocamos aquí el 1 sobre n, así. ¿No? Es un poco diferente del otro. 1 sobre n, así. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tenemos de hecho que este va a converger a nuestro A, ¿no? Pero cuando nosotros calculamos el polinomio característico, ¿no? La forma en la cual van a salir los autovalores, voy a tener estos autovalores. Va a salir lambda al cubo menos, si esto lo hacen en el Wolfram, les va a dar esto, 4 lambda cuadrado, más, más 5 menos 1 sobre n al cuadrado, lambda. Así, menos 2 más 1 sobre n cuadrado. Así. ¿No? Este es el autovalor. Este es el polinomio característico que se lo puede factorizar como lambda menos 1 por lambda cuadrado menos 3 lambda más 2. Así. Menos 1 sobre n al cuadrado igual a 0. Y de aquí sale que los autovalores van a ser el 1, el 3 medios, resolviendo esto, ¿no? 3 medios más, o menos primero para que esté en orden, menos raíz de 1 más 4 sobre n al cuadrado, así sería, sobre 2, y el otro sería el recíproco, ¿no? 3 medios más raíz de 1 más 4 igual n cuadrado sobre 2. Ese sería el otro autovalor, ¿no? Y lo que aquí ustedes tienen que ver es que de nuevo, en realidad, miren, es lo mismo que el anterior, ¿no? Que este que hemos tomado aquí. No hace la menor diferencia. Los espacios igual van a ser diferentes, pero no le va a hacer mucha diferencia. Entonces, fíjate que esto no hace más que converger de nuevo a 2, ¿no? Va a converger a 2 y este va a converger no, perdón, este converge a 1. Ya. Es diferente porque aquí uno de ellos converge al otro autovalor y el otro al 2, ¿no? Claro, está bien. Ahora habría que ver cuáles son las matrices, cómo son las matrices, ¿no? Pero no tiene mayor importancia eso. Bien, ahora la última observación para esta parte que quería hacer es referida ¿por qué al caso simétrico? Aquí se da bien el caso simétrico. Aquí la hipótesis era sobre matrices simétricas, ¿no ve? Ahí todo esto que hemos visto en el ejemplo siempre va a volver a pasar sin problemas, ¿no? Pero en el caso no simétrico hay mucha sensibilidad en el sentido de que cuando nosotros hacemos variar la matriz y no es simétrica, ¿no? Lo que va a suceder es lo siguiente. Yo puedo, y lo voy a intentar ilustrar gráficamente, ¿no? Para que se den cuenta, aunque creo que en alguna animación les he mostrado, ¿no? Lo que puede pasar es esto, que podemos, si no tenemos la simetría, lo que puede pasar es esto. Yo puedo tener aquí un autovalor, ¿ya? Así, que le voy a llamar lambda A, y depende de A, ¿no? Y supongan que el A ahora lo voy cambiando, ¿sí? Lo voy modificando. Entonces, digamos que lo voy cambiando alguno de las entradas de la matriz A, y esto va a ir variando continuamente, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que en un momento puedo variarlo de tal forma que esto en un momento, digamos, esto se está moviendo por aquí, ¿no? Se está moviendo, porque yo lo voy moviendo igual a la matriz, pero en un momento puedo hacer una pequeña variación y eso volverse tener dos autovalores complejos, ¿no? Entonces va a haber como se llama, un punto de bifurcación, que pasa de soluciones reales y de repente comienza a tener soluciones complejas, así. Y ahí se va a dar un quiebre, una discontinuidad.
¿no? Va a pasar de tener soluciones, solamente soluciones reales, a tener dos. Entonces, aquí los nuevos autovalores ahora contarían del A', digamos, ya contarían para los dos soluciones complejas y se rompería, ¿no? Entonces, por eso es, y la proyección, aquí ya lo proyectaría en un espacio unidimensional y aquí dos dimensional. Entonces, el plano, digamos que, o la recta que sería, digamos, el espacio para nuestro A, nuestra proyección para el A de lambda. Cuando llegue en este punto de aquí, ¿qué sucede? Pasa aquí y en el plano complejo se va a volver un plano, pero no lo puedo visualizar porque pasaría al plano complejo, ¿no? Estos ya son números complejos, ¿no? Entonces, no lo puedo ver, pero ya colapsaría esta recta y formaría dos rectas complejas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual hay que tener ese cuidado, si quieren, con los autovalores complejos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que faltaría son lo que se denominan las propiedades extremales. Propiedades extremales de los autovalores, ¿no? Estas propiedades extremales se refieren a que en general la utilidad, la mayor aplicación que tienen los autovalores, en general, están relacionados a los autovalores extremales, es decir, el mayor autovalor y el menor autovalor. Es decir, si yo tengo, digamos, en una matriz simétrica, ¿no? Si yo tengo una matriz simétrica, aunque esto vale en general, pero simétrica es la que más nos va a interesar, nosotros siempre lo podemos ordenar de mayor a menor, ¿no? Así, ¿no? Lambda n, ¿no? m, digamos, ¿no? De menor a mayor, obviamente algunos se pueden repetir. Estos dos de aquí, el lambda 1, que es el máximo, y el lambda m, que es el mínimo, ¿no? Son lo que se llaman los autovalores extremales, ¿no? Y estos autovalores extremales son los que en la aplicación tienen bastante relevancia, porque generalmente van a identificar los valores óptimos en problemas de optimización, ¿no? Es decir, solo por dar un ejemplo, un problema de optimización puede estar relacionado con esta función. Y esto es algo que va a pasar muy frecuentemente, así, que es una función cuadrática, ¿no? Es una función que se llama una forma cuadrática, ¿no? Muchos problemas de optimización están relacionados con estos de aquí, ¿no? Entonces, los autovalores extremales son los que me van a dar, por ejemplo, el mínimo y el máximo de estas funciones, o me ayudan a determinar el mínimo y el máximo de este tipo de funciones. ¿Ok? El problema es que cuando las matrices son de tamaño muy pequeño, no hay problema tanto con hallar los autovalores, pero cuando las matrices son más grandes, hallar todos estos autovalores, incluso en un caso simétrico, donde todos son reales, es un problema computacional muy, muy complicado, ¿no? Pero hay algoritmos para hallar al menos a estos dos de aquí, el maximal y el minimal. Entonces, la última clase de autovalores yo la voy a dedicar fundamentalmente a hacer un sumario de esas técnicas, particularmente la más utilizada, que es la técnica de Rayleigh, es decir, los cocientes de Rayleigh, ¿no? Que es una técnica para hallar estos dos, y con estos dos yo ya puedo identificar máximos y mínimos, aunque no halle los demás, ¿no? Que sería una complicación, pero con las técnicas que hoy en día hay, no es un problema tan complicado eh, computacionalmente, pero para esto sí hay técnicas más óptimas, ¿ok? Bien, entonces eso lo voy a hacer la próxima y ya para mostrarles la última parte y ahí lo vamos a dejar el curso porque el tiempo ya nos está consumiendo, ¿ok? Muy bien, voy a dejar aquí la grabación y enseguida o en un rato más la subo.